Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos con Carlos Cordero, Armando Ortuño y Walter Chávez. El MAS ha tenido una agenda, la agenda patriótica del 2025. Carlos, ¿tú crees que esta agenda patriótica, este proyecto político, que has tenido unas elecciones cuando participe Evo Morales, cuando lo decíamos, como lo hablábamos en el corte, con resultados casi perfectos, pueda verse truncada el 2019? Por lo menos, si no truncada, corre el riesgo de un golpe de timón, de una reorientación, de que el resto del país, que no es el MAS, le ponga también algunos contenidos, porque este proyecto 2025, que es importantísimo para el país, celebramos 2 siglos de vida republicana, de vida independiente. El movimiento al socialismo, el presidente lo entendió muy bien, por eso con mucha anticipación planteó este plan. Y frente a eso, pues no hay una visión alternativa. No hay, porque la oposición está tan fragmentada y además está enfrentando problemas del día a día, básicamente de su fragmentación, defendiéndose de un proyecto dominante o hegemónico del movimiento al socialismo, no ha tenido la posibilidad de hacerle al país un planteamiento de un plan país, de un futuro para Bolivia, que es uno de las debilidades del fracaso de la derecha, entre otras cosas, o la centroderecha, hasta ahora. El proyecto 2025 corre el riesgo de no materializarse como fue concebido si es que el MAS no tiene continuidad en el gobierno entre el 2020 y el 2025. Walter, ¿ves aún más pugnando en las elecciones 2019 o, a ver, tú que has estado en todas las elecciones presidenciales de Evo Morales, ¿te intimidan estos resultados de cara a ir a unas elecciones presidenciales otra vez? Mira, aceptando que es un proceso que todavía está a 4 o 5 años casi, yo creo que todo depende de la forma en que el MAS y su liderazgo lea el escenario político de hoy. Armando, en trabajo científico, porque esto es muy importante transmitirles este mensaje a mis compañeros del MAS. Las elecciones son procesos de comunicación que se ganan casi científicamente, no se ganan al champazo, como se dice, ¿no? No se ganan, entonces dependerá de las enmiendas que ahora se hacen. Armando dice, en los estudios que he hecho, 1/3 del voto del MAS del presidente incluso es volátil. Hay que tomar control de ese tercio. ¿Cómo se toma control? Yo creo que llevando el proceso a una especie de revolución dentro de la revolución. Es decir, lo que le falta a la hegemonía estatal que ha construido el MAS es una hegemonía cultural de verdad, un trabajo en esa área para tener control y seducir a ese tercio que es volátil y no quedarse con un voto duro de 40, sino seguir pugnando porque el voto duro del MAS sea superior al 50%, porque el MAS está condenado a ganar elecciones con más del 50%, porque no tiene horizontes de alianzas políticas. Fue así el proceso, así lo propuso Evo. Yo creo que el MAS debe seguir luchando en eso. Ahora mira, hoy mismo eso no está ocurriendo. Voy a poner un ejemplo claro. El MAS tiene conceptos rectores muy importantes que si los profundiza, ese tercio volátil se controla fácilmente, se sigue enamorando al votante, a la ciudadanía, pero hay que construir eso. Decía ejemplo puntual, en cultura. ¿Qué se ha hecho en cultura para que esa hegemonía cultural exista y no tengamos estos problemas de corrimientos de voto, desmoralización del partido? ¿Qué se ha hecho? No se ha hecho mucho. En cultura, mucho Dakar, mucho G77, muchos conciertos, es decir, una política del show, de la tarima. ¿Y qué se hizo con las 36 naciones? ¿Dónde está la cultura de las 36 naciones? ¿Por qué después de 10 años a una líder como Felipa Huanca, que es una líder, por qué se la penaliza y no se la vota? Hay muchos analistas que dicen no se la vota porque se parecía mucho a la empleada doméstica que venía. Es verdad. Entonces, si tuvimos 10 años para construir hegemonía cultural, habría que construirlo. El presidente Evo tiene visiones, o sea, tiene ideas muy visionarias. Por ejemplo, otros ejemplos, la idea de soberanía tecnológica. Dice, voy a darle a este país soberanía tecnológica, consenso total. ¿Cuánto cuesta? 300 millones. Empiezo con un satélite. Lo hace, lo inaugura y luego se desaparece eso.
Entonces, ¿qué falta ahí? Falta una política de producción de ideas, una producción de ideología más intensa, más dinámica, más exitosa. Yo, la verdad, estoy lejos del MAS ahora y creo que voy a estar ya para siempre, pero sí me duele ver que la comunicación del MAS está en manos del pocholo. ¿No es verdad? En manos del pocholo, en manos de gente realmente negada para la comunicación política. Y si no hay control de eso, no hay enmienda, ese tercio volátil va a subir. Lo que dice Armando, por su experiencia como en el manejo de la opinión pública, eso no se remite hacia atrás, eso se incrementa. Está en manos del MAS hoy hacer los ajustes necesarios para que el proyecto a la Agenda 2025 tenga una continuidad política, porque Carlos lo señala muy bien, si el 2020 el MAS no repite la presidencia, con toda seguridad que estos procesos terminan siendo muy juzgados desde la derecha. Luego, Walter, quiero que nos cuentes los procesos o que hagas un análisis sobre los procesos de elección de las candidaturas internas del MAS, porque veo que sí tienes una coincidencia ahí con el presidente Evo Morales de que hubo un voto censura casi de discriminación de Felipe Huanca. Claro, lo que llama la atención es que eso haya sucedido 10 años después. Carlos, tú fuiste candidato de la derecha. Samuel Doria Medina te designó como candidato, que luego tuviste ese problema con el tribunal, etcétera. Pero a mí me interesa que nos cuentes cuáles son los mecanismos de designación de candidatos en la derecha. A ver, quitando la etiqueta de derecha, que no me siento identificado con aquello, sino con un proyecto democrático alternativo a lo que aquí se ha descrito. El tema de la hegemonía o del dominio es un proyecto autoritario, ¿no? Es decir, eso correspondería, digamos, etiquetarlo al MAS. En el caso de Unidad Nacional, yo diría que es más bien un proyecto político de centro y democrático, de ahí mi colaboración. Fíjate, meses antes de que entrar a las elecciones del 2014, yo acepté dirigir un proceso de selección de candidaturas, ¿no? Que todo el mundo criticó aquello a través de unas encuestas. Porque se desconoció. ¿Qué? Bueno, este programa fue parte de los que criticamos ese proceso porque lo desconocimos y cuando invitábamos gente para que nos cuenten sobre el proceso, nunca nos abrían la información. Entonces, ¿cuán democrático es eso? Evidentemente puedes decir que no es 100% democrático, pero es un intento por democratizar. Si hay una demanda que viene de hace muchas décadas atrás, es la democratización del proceso de selección de candidaturas al interior de las organizaciones políticas que pugnan por el poder político. Y todas las organizaciones políticas se caracterizan por el dedazo que viene desde la jefatura del partido, desde el dueño del partido. Entonces, mi intervención en Unidad Nacional, en un primer momento, fue tratar de introducir un mecanismo novedoso, que fuera el de las encuestas, donde por lo menos candidatos como Jimena Costa, Rafael Quispe, etcétera, tuvieran la oportunidad de entrar en contacto con una ciudadanía y que luego se hiciera una encuesta, ¿no? Y sobre eso, evidentemente, quien mejor posicionado y que más tiempo venía haciendo política era Samuel Doria Medina, y obviamente se ratificó aquel liderazgo y eso fue un intento de democratización, imperfecto. Pero fíjate en el MAS, uno de los grandes problemas es precisamente porque este partido que tiene una lectura adecuada del país, que tiene una propuesta interesante de futuro, que ha sabido hacer reivindicaciones que han sintonizado con la sociedad. Una de sus debilidades es el proceso de selección de liderazgos, de candidaturas que puedan ir hacia adelante y de formación. ¿Cómo se hace eso? Con democracia. Es decir, evitando el dedo de las jefaturas. Armando, proceso de selección de candidaturas del MAS, ¿no es democrática la participación de las organizaciones sociales? Yo no sería tan terminante en eso. Es decir, además, otra vez con calma, cuando uno ve el conjunto de resultados electorales del domingo, uno ve, por ejemplo, la fuerte presencia del MAS en el mundo campesino. Atención, digamos, tampoco es que la cosa está derrumbada por todo lado. Pero sí. ¿Estás de acuerdo con que hay una crisis, hubo una crisis, un tensionamiento interno? No, sí, claro, pero vengo al punto. ¿Qué quiero decir? Yo creo que el tema es también ver que la sociedad no es homogénea, pues no es un bloque, ¿no es cierto? Creo que la capacidad del MAS, por ejemplo, de a partir de su enorme red
de relaciones con organizaciones sociales, sobre todo en el mundo campesino y en el mundo indígena, creo que sigue siendo potente y con sus problemas, con sus tensiones, como en el caso de Chuquisaca, por ejemplo, en todo caso sigue generando, digamos, razonablemente candidatos, aunque con algunos problemas y algunos afinamientos que seguro se tiene que hacer. Entonces yo creo que eso hay que tener cuidado de ya no darlo por muerto. Claro. ¿Dónde yo creo que hay problemas? Yo creo que ese es un gran problema en el tema de la selección del candidato. Yo creo que otra vez llegamos a los mundos urbanos. Y eso tiene que ver sobre todo por el diseño del propio partido MAS, pues, ¿no es cierto? Claro. Al haber nacido como una expresión, una red de redes de organizaciones sociales, me parece que es un movimiento político que tiene más dificultades para adecuarse a entornos, vuelvo a decir, de mayor individualización, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las grandes metrópolis, si tú quieres ser del MAS, tienes que buscar un sindicato. Ahí ya te pone pues un primer límite, por ejemplo, para cualquier persona que querría, por ejemplo, involucrarse a hacer política orgánica dentro del MAS. ¿Cómo yo hago política orgánica sin pertenecer a un sindicato? Y al decir eso estoy diciendo que gran parte de los ciudadanos urbanos son gente que no pertenece necesariamente a un mundo corporativo. Entonces, segundo elemento, y en las ciudades los mundos corporativos van perdiendo peso, y no porque sean malos o buenos necesariamente, sino simple y llanamente por los cambios sociales que implica la urbanización. Entonces me parece, por ejemplo, el caso del Alto es interesante, porque como dice Walter, si tú ibas hace 10 o 15 años al Alto, tú encontrabas, por ejemplo, una fuerza muy grande de las juntas vecinales, los gremios. Hoy vuelves 15 años, pero no puedes pretender que las estructuras sociales sean las mismas, porque pasaron muchas cosas estos 15 años. Entonces, la gran pregunta en eso es cómo el MAS, por ejemplo, puede repensar, digamos, sus mecanismos de hacer política, de escuchar a la gente en entornos donde ya no es suficiente solo escuchar a las organizaciones. ¿No es cierto? Walter, la elección del candidato Patana, fueron las organizaciones sociales las que pusieron al candidato Patana. De hecho, entre el entretelón de la comunicación se comentó que el presidente Evo Morales estaba sumamente molesto, pero que él hizo caso a la determinación de las organizaciones sociales en el Alto. Un previo, y yo admiro mucho a los amigos y a Carlos, pero hay un punto en el que no estamos de acuerdo y en función de una sinceridad moral, ideológica, yo no creo, Carlos, que se deba leer a Evo, al liderazgo, como autoritario, ¿no? Esa es una de las cosas que siempre nos ha diferenciado y siempre nos ha separado, ¿no? Y yo no creo que sea así. Evo es un líder popular, surgido en un momento dado, un momento irrepetible quizás de la historia, y que ha sabido manejar con otro sentido de la democracia a su partido, al gobierno mismo, bueno, pero también se agota eso, ¿no? Y en todo partido, la designación de una candidatura no es pura, o de las bases o del dedazo. Siempre hay ahí una mixtura de decisiones, y por eso el líder tiene que ser más o menos, tener una mirada muy conspirativa del momento, es decir, elegir el candidato perfecto. Y yo me quejo un poco del liderazgo del MAS, que ahora no haya tenido esa audacia que siempre tenía, esa capacidad de dirimir y esa sensibilidad popular para elegir el candidato perfecto. Y para mí es una incógnita grande cómo lo dejaron prosperar a Patana. Ya Patana estaba sancionado por el votante del Alto en 2010, y ahora, por mucho que lo hayan elegido las juntas vecinales, las FEJUVES, si el liderazgo o el núcleo donde se toman decisiones hubiera estado más activo, le hubiera alertado al presidente: mira, yo sabía de ese video, como lo sabían muchos periodistas en noviembre, y no hay candidato que gane una elección con un video así. No hay en el mundo, ¿no? Menos en una ciudad tan sensible a la corrupción como es el Alto, ¿no es verdad? Entonces, esos ajustes son a los que me refiero que debe hacer. Ahora, el presidente hace pues una economía de su liderazgo. Es decir, en algunos lugares deja que se expresen muy bien los movimientos sociales en una candidatura, y en otros no, ¿no es verdad? Lo que ha fallado un poco es ese no, porque no vamos a decir que Canedo es el resultado de una opinión de los movimientos sociales, más al contrario. Y yo creo que lo que está fallando en el MAS
es a veces esa toma de decisiones en base a ciertos grupos regionales que conciben al proceso de cambio de otro modo, ¿no? Si se consulta la candidatura de Canedo con este Pancho Navajas, que era un pateador de indios, ¿no? Con este señor Milciades, que de hecho nunca estuvo persuadido por las ideas populares del presidente ni del proceso de cambio, evidentemente va a dar resultado un Canedo. Y un Canedo sin someterse a un grupo focal para saber lo desastroso que era anímicamente para el MAS. Los masistas lloraban al siguiente día, y lo lloraban en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, lo que está fallando un poco para mí es el aparato, quizás. Quizás sobre ese punto yo quisiera abundar un poco, ¿no es cierto? Es decir, al final, como dice Walter, la selección de un candidato no es un problema solamente de absolutismos, de que vamos a escuchar lo que las bases digan, además sin saber muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de las bases, ¿no es cierto? Ni tampoco una lógica absolutamente de que el líder se sienta y entre cuatro paredes define quién es el candidato. Pero justamente para eso tú tienes que tener cierto tipo de estructuras institucionales en el partido que puedan incluso diversificar los tipos de información que vas a manejar para una decisión, ¿no es cierto? Y yo coincido con Walter, a mí sí me impresionaba, ¿no es cierto? No solamente en el caso de Patana, que tú veías las encuestas los últimos 4 años y nunca pasaba de 30% de aprobación en el año. 22, 25. Bueno, pero hay otros datos todavía más llamativos, ¿no? Candidatos que tú lanzas con 50% o 40% de conocimiento. Sí, aquí no estamos hablando ni siquiera de grandes análisis políticos. Simple y llanamente, tú pretendes que voten un candidato que va a hacer 5 semanas o 6 semanas de campaña y al empezar no lo conoce el 60% de la población. ¿Cómo es el caso de Canedo? Sí, 50% cuando empezó la historia. Esto apunta a que uno de los grandes problemas de todos los partidos políticos que intervienen en los procesos electorales es que no están del todo institucionalizados para, con tiempo suficiente, entrar a un proceso de selección y de elección de candidaturas. Todo se hace a topatolondras, se hace en los 15 días antes o en un mes antes. Y claro, siempre vas a elegir candidatos por cualquier procedimiento bajo presión del tiempo electoral. Entonces, lo que tendrían que hacer todos los partidos es comenzar a seleccionar candidatos con un suficiente tiempo. Soledad Chapetón, por ejemplo, es eso. Sabían en Unidad Nacional que Soledad Chapetón era la candidata. Era la candidata. 5 bueno, años se supo antes. 5 años antes, era de la que se tenía cantado. Exactamente, pero digamos, cuando entras a un proceso electoral y estás un mes antes, ¿no?, buscando listas, liderazgos y todo eso, no hay organización política que tenga la capacidad de tomar buenas decisiones. Esto quiere decir que los liderazgos, la estructura partidaria se va a equivocar. ¿En qué porcentaje? Es decir, los resultados electorales te lo van a decir. El MAS se equivocaba antes, Walter, y se equivocaba antes menos de lo que se equivoca ahora, porque estamos hablando, claro, a mí me suena como si estuviéramos en otro país, ¿sabes? Estamos hablando Sí, de partidos institucionalizados, ¿no? Yo no me acuerdo que haya habido nunca un proceso de una carrera para elegir candidatos, pero tampoco creo que haya eso sucedido el 2005, me corregirás, Walter, dentro del movimiento al socialismo. Y ha tenido el 2005 una lectura, el movimiento al socialismo, casi perfecta de la realidad en una agenda que no era rural, era una agenda de hecho urbana. El proyecto político del movimiento al socialismo en el 2005 era la agenda de octubre, una agenda de octubre por la que ciudadanos en áreas urbanas lucharon. Fíjate, perdón, mira, te voy a contar algo. Bueno, como ya las cosas prescriben, ¿no?, y ya ha pasado un tiempo, el 2005 el presidente Evo, candidato Evo, tenía un equipo político muy poderoso, muy interesante. Para mí fue una experiencia muy linda trabajar con ellos. Había un señor que se llamaba Coco Pinelo, deben conocerlo ustedes, que tuvo una lectura pero perfecta de las clases medias y que sirvió mucho como parte de la estrategia de campaña del 2005. Porque Evo Morales en 2005 no es elegido solo por los movimientos sociales, es por el voto urbano fuerte. Después vienen los que escriben libros y teorías y quieren todo centralizarlo en que lo hacen los movimientos sociales. No, los movimientos sociales no estaban totalmente persuadidos. Se van ordenando, se van encolumnando en la medida en que Evo Morales crece como líder, ¿no es verdad?
Y ahí estaba Coco Pinelo y otros más, y se tomaron unas decisiones donde en algunos casos se votaba incluso, ¿no? Bueno, lo voy a contar. El presidente Chávez, ese entonces, que tenía una simpatía por todos los candidatos progresistas del continente, le ofreció un viaje al candidato Evo a Venezuela, a Caracas. Pero nosotros teníamos el acoso constante de Tuto Quiroga, que decía chavistas que reciben dinero, y eso nunca ocurrió. Y teníamos la experiencia de que Chávez llevó a Ollanta y lo proclamó en Caracas y le mató la candidatura en Perú. Entonces nosotros le propusimos, ese equipo le propuso al presidente que no viaje. Y el candidato tenía además una altísima simpatía por Chávez, era mutua, quería ir. Y entonces votamos. Y ganó la posición que recomendaba que no se vaya. Y se dijo, bueno, pero ya no se vota más, ¿no? Pero esta anécdota, yo la cuento porque creo que es útil saber que el presidente ha tenido él mismo una intuición enorme. Yo creo que es uno de los políticos natos, irrepetibles en muchos años aquí, y ha tenido un equipo también que trabajaba muy cerca de él y que le sirvió mucho para librar estos errores. Ahora yo me extraño, por eso me extraño, de que no se libró el error Patana, ¿no? No se libró el error Canedo, no se libró el error en Cochabamba. Entonces, por eso que me atreví a opinar. Yo creo que hay un pequeño desbalance sistémico y no solo un error. Y lo digo por compromiso, lo digo porque me sigue doliendo que aparezcan mis compañeros del CONALCAN y pidan cuentas, ¿no? Pidan cuentas, pidan cabezas, porque creo que la militancia está, creo que es posible hacer unas enmiendas, revolución dentro de la revolución, producir más ideología, hacer posible lo que está sobre la mesa, como por ejemplo la descolonización. Yo creo que esto te genera horizontes de aceptación de liderazgos como los de Felipe Ahuanca, pero si no trabajas, no descolonizas y solo te quedas en concepto, bueno, te penaliza el votante. Es sintomático que el señor Leyes haya sido elegido como líder de Cochabamba. Incluso, fíjate, el MAS mismo presenta una foto. ¿Ustedes se acuerdan de esa foto donde grupos fascistas de Cochabamba con bates ahí resisten al gobierno, queman instituciones y todo? Entonces, el MAS cree, si les muestro esta foto a los cochabambinos, bueno, van a retroceder. Le muestran la foto y los cochabambinos dicen, sí, pues, él nos ha defendido, él es nuestro líder, votan con 50%, creo que. ¿No? Un apunte breve a eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta respecto del por qué, digamos, el éxito de este liderazgo y de tomar buenas decisiones del 2005, porque entre el 2002 y el 2005 hacían política todo el tiempo, no tenían la responsabilidad de gestión. Y hoy día uno de los problemas que tiene el movimiento al socialismo es que tiene que atender la gestión estatal, además en todos los niveles, y encima de eso tiene que hacer campaña y tiene que hacer política. Aquí también esto es una variable que hay que tener en cuenta. Claro, pero yo creo que hay como un ciclo, no sé, yo siento que tal vez, y es también un tema de lectura, ¿no? Algunos dicen los tiempos heroicos se han acabado, ¿no? Y cuando decimos eso, yo creo que lo que estamos diciendo también es que la propia política tiene sus momentos, tiene momentos de alta intensidad, donde, digamos, las decisiones y los propios comportamientos de los electores se concentran, por ejemplo, a liderazgos, a ideas grandes, casi épicas, ¿no? Me da la impresión que en el periodo 2005, inclusive hasta hasta 2002-2005, eran momentos, incluso hasta el 2007-2008, con la lucha por cuál era el proyecto que se iba a imponer en el país, estamos en un momento de épica, ¿no es cierto? Y donde la gente podía trabajar sobre grandes procesos. Y en gran medida la gente apoyaba esos procesos y se construía política a partir de esos procesos, ¿no? Pero, ¿en qué momento político estamos ahora? Me da la impresión que estamos en un momento donde lo que se tiene que construir es el orden. Pero estoy diciendo un orden en el sentido, no en el sentido autoritario, sino en el sentido de un orden democrático, un conjunto de instituciones que den más estabilidad a la gente, que le den certidumbre, ¿no es cierto?, que le den señales de eficiencia. Entonces, verás que en esta fase
empiezan a entrar en el comportamiento de la gente nuevos valores, ¿no es cierto? La parte épica pasa un poquito a segundo plano, porque entre otras cosas también la gente no es tonta y dice, ya se ganó eso. Tampoco es que la gente va a rechazar eso, ya se ganó. Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero transparencia, quiero estabilidad, quiero gestión. Me tengo que ir a un corte, pero la pregunta será el siguiente bloque. Walter, la épica habrá perdido su momento político. La épica pierde momento político. Te lo pregunto, pero para el siguiente bloque. Quédese en esta casa, no es hotel. Esta noche estamos con Walter Chávez, Carlos Cordero y Armando Ortuño.